El misterio del hombre rana. Eran las 7:30 de la tarde. Omar Amor, el jefe de policía del pueblo, estaba sentado a su escritorio frente a un tablero de ajedrez. Junto al tablero había un libro abierto. Omar era un pésimo jugador, pero se proponía mejorar. Era un hombre joven e inteligente, y estaba acostumbrado a analizar cada enigma con minuciosidad. Los problemas lógicos le gustaban casi tanto como su trabajo en la policía. Si bien la gente piensa que los policías tienen que investigar muchos asuntos, Omar su actividad le planteaba, en general, pocos enigmas. Estaba en un pueblo pequeño, en el que todos se conocían. Los inviernos allí eran largos y aburridos, y en verano llegaban algunos turistas que buscaban tranquilidad. Muchos iban a bucear, porque el mar en esas costas era calmo como una pileta. Omar tenía una pieza de ajedrez en la mano. Era un caballo blanco, aunque estaba tan sobado y sucio que parecía negro. Estudiaba en el libro las posibilidades de esa pieza, la única que puede saltar sobre la otra y abandonar la línea recta. En ese momento entró a su oficina un hombre alto, con la cara colorada. Era don Chiche, el dueño de la casa de buceo El Pulpo Escarlata. Estaba indignado porque un cliente se había ido sin pagar. El hombre vino esta mañana a alquilar un traje de buceo. Tenía que volver a las 4 de la tarde, pero no apareció. Habría que buscar en el agua, sugirió Omar. En el agua no está. Mi hijo y sus amigos ya buscaron un rato largo. Además, el tanque de oxígeno del equipo de buceo no daba para muchas horas. ¿Y sabe cómo se llamaba el hombre? No. Me acuerdo que tenía bigotes y era alto. Déjeme averiguar un poco entonces. Quédese tranquilo, después lo llamo. Omar dejó el tablero de ajedrez con las piezas tal como estaban. Tomó su gorra y salió. Era el atardecer y los últimos bañistas volvían de la playa conversando alegremente. Los bares habían sacado sus mesas a la calle. El aire olía a mar y a pescado asado, pero también a quemado. Desde hace varios días, un enorme incendio asolaba la región boscosa que se extendía a 30 kilómetros de allí. Era un verdadero desastre. De día podía verse una gran nube negra flotando sobre el bosque contra el cielo azul. Todos los bomberos de las zonas cercanas estaban colaborando para apagar el fuego y el gobierno de la provincia había enviado hidroaviones. Pero el incendio aún continuaba. Por la noche el viento traía desde allí el olor de los troncos carbonizados y de las hojas chamuscadas. Omar tomó la calle principal. Se proponía recorrer las 3 o 4 posadas del pueblo. Visitó una y luego otra, pero no halló ninguna pista del hombre que buscaba. La tercera posada se llamaba El Ciervo Dorado. Era una casa de madera de 2 pisos, con un pequeño salón comedor y algunas habitaciones. Al ver entrar a Omar, la mujer gorda que estaba tras el mostrador exclamó: «Justo a tiempo, iba a salir a buscarlo». Su nombre era María, era la dueña de la posada. Usaba siempre el mismo vestido azul con lunares blancos. ¿Cómo le va? Saludó a Omar. Mal me va. Resulta que un avivado se fue sin pagar. Me quedó debiendo 3 días con comida incluida. Ajá, ¿y cuándo fue eso? Esta mañana fue, y no creo que vuelva, yo sé lo que le digo. ¿Podría ver el cuarto donde se alojaba? Acá tiene, puede. Dijo María, tendiéndole una llave. Habitación 6. Omar subió las escaleras y entró en el cuarto. Era un ambiente chiquito y agradable. La cama estaba sin hacer. Había una valija contra una pared y ropa sobre una silla. Evidentemente no era el cuarto de un prófugo. Sobre la mesa de luz había 2 libros, unas monedas, un paquete de pastillas y un sobre blanco. Omar abrió el sobre y encontró un pasaje de ómnibus. Tenía fecha para el jueves siguiente. Recién estaban a lunes. Volvió a guardar el pasaje y dejó el sobre donde estaba. Después bajó y le devolvió la llave a María. Déjeme averiguar un poco, por casualidad. ¿Recuerda si el hombre usaba bigotes? Sí, usaba, pero si los llevo a encontrar, le juro que se los arranco. Omar sonrió. Encima, con lo del incendio, este año vino muy poca gente. Omar se despidió. Volvió a su casa caminando por la costanera. Le gustaba el mar de noche, el rumor del oleaje, la espuma brillando, las lenguas de agua oscura yendo y viniendo sobre la costa. Todo eso lo ayudaba a pensar. Llegó a casa, se preparó algo de comer y se acostó. Antes de dormir, escuchó un rato la radio. Al parecer, habían logrado controlar el incendio.
A la mañana siguiente, en la oficina, Omar dispuso la búsqueda del sujeto de los bigotes. Hizo algunas llamadas a pueblos vecinos y advirtió a sus hombres que estuvieran atentos. Pero el día transcurrió sin novedades. Nadie había visto a aquel hombre en ninguna parte, se había desvanecido. Omar encendió la radio, preparó mate y se sentó a meditar el problema. No podía ser muy complicado. Tomó una virome y un papel e hizo una lista de todos los elementos del enigma. Mientras la repasaba, escuchó en la radio una noticia extraña. En la zona del incendio, ya apagado, habían encontrado a un ser chamuscado por las llamas. Algunos decían que era un animal, otros decían que era un hombre. El fuego lo había calcinado por completo y eso impedía reconocerlo. Lo habían trasladado al hospital, donde los peritos estaban trabajando para determinar qué o quién era. Según la radio, se trataba por el momento de una masa negra y deforme. Omar apagó la radio y se quedó mirando por la ventana. A lo lejos se veía el muelle del pueblo con algunos pescadores. Le pareció que su mente estaba pescando también. Había arrojado el medio mundo y tenía que dejarlo actuar. Se quedó unos instantes así, solo mirando. Un minuto después, Omar decidió investigar aquello que habían encontrado en el incendio. En rigor, no había ninguna relación lógica entre aquel hallazgo y la desaparición del hombre de bigotes, pero algo le decía que debía indagar. Así que, sin perder tiempo, Omar tomó su camioneta y salió a la ruta rumbo al hospital, que estaba a unos 10 kilómetros. El aire aún olía a quemado, y ese olor se iba haciendo más intenso a medida que se acercaba a la zona del incendio. Aquí y allá flotaban partículas de ceniza. Cuando llegó al hospital, Omar fue directamente a hablar con el perito encargado. Era un hombre con la piel tan brillante que parecía recién lustrada. Es muy extraño, se trata de un ser humano. En realidad, lo que queda de un ser humano. Por eso, va a ser difícil establecer su identidad. Pero lo extraño es que luego de quitar la capa carbonizada, nos dimos cuenta de que el pobre hombre llevaba puesto un tanque de buceo. Ajá. El perito esperaba que Omar se sorprendiera y al ver que no lo hacía, continuó. Un tanque de buzo, ¿entiende? ¿Cómo puede haber aparecido un hombre rana ahí, en medio del bosque? Es trágico y es absurdo. Omar se dio cuenta enseguida de lo que había ocurrido. Para apagar el incendio, los hidroaviones iban a cargar agua al mar. Tomaban de allí grandes cantidades que luego descargaban sobre el fuego. Uno de aquellos aviones había absorbido por accidente al hombre que buceaba de lo más tranquilo observando peces y algas. De este modo, el avión lo llevó hasta la zona del incendio y allí lo soltó, desde el cielo sobre las llamas, un hombre rana volando. Pobre, es horrible, dijo Omar en voz alta. Luego le explicó al perito lo que había ocurrido. Al día siguiente, la noticia salió en todos los diarios del país, y en el pueblo, el suceso fue motivo de charla durante semanas. Omar evitaba insistir con el asunto. Cuando le preguntaban, desviaba la conversación. Para él, era un caso resuelto y terminado. Volvió a concentrarse en el estudio del ajedrez y con el tiempo llegó a ser un jugador más que aceptable.